Noticentro 1, CMI. El ELN se atribuye atentado en el Catatumbo que dejó 2 policías y una mujer fallecidos. Acuesten los niños buenos que los malos acostamos nosotros. Denuncian reclutamiento en el Magdalena Medio. Ordenan libertad de alias La Madame, mujer que lideraba red de proxenetas en Cartagena. En medio de sepelio capturan a 3 personas en Medellín. Capturan a presunto asesino serial de comunidad LGTBI. Denuncian mal estado en salones de la Universidad Nacional. Con Bianca Gambino. Buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. En un comunicado, el Frente de Guerra Nororiental del ELN se adjudicó el atentado en el Catatumbo, que cobró la vida de 2 policías y una mujer. Stig Luengas con los detalles. Buenas tardes. Hola Bianca y televidentes, feliz tarde. Pues hace pocos minutos se conoció un comunicado del Frente Nororiental de la guerrilla del ELN, donde se atribuyen un atentado terrorista perpetrado en Tibú, en el departamento de Norte de Santander, en zona del Catatumbo, donde murieron 3 personas luego de hacer explotar una patrulla que transitaba por una vía principal. En este hecho, recordemos, murieron 2 policías y también resultó afectada y víctima de este atentado una mujer civil que se encontraba en el lugar. Voy a leer parte de este comunicado que publicó el ELN hace pocos minutos, abro comillas. La más reciente acción tiene como escenario la cabecera municipal de Tibú, norte de Santander, donde el pasado 24 de mayo unidades pertenecientes al Frente de Guerra activan minado al avance al paso de una patrulla de la Policía Nacional, quien se movilizaba en vehículo de la institución, dejando como saldo 4 policías dados de baja y 5 más heridos. Es justamente la pregunta que se están haciendo en este momento todas las personas de Tibú, norte de Santander. El por qué el ELN señala que fueron 4 uniformados los muertos y una civil, si las autoridades habían confirmado que solo eran 2. Hasta el momento no hay pronunciamiento por parte de la policía sobre este comunicado, donde afirman que fueron 4 los policías que murieron. En otro aparte también se pronuncian por el estado de salud de otra persona que resultó herida y por la víctima mortal que dejó este atentado, una civil. Dice: lamentamos que en curso de la acción por accidente hayan sido afectadas la señora Lucy Caterín Castillo Cárdenas, quien fallece, y la señora Elizabeth Rosales, quien resultó herida. Nos solidarizamos con los familiares y amigos de las víctimas. Dicha acción no tenía como propósito producir estas afectaciones. También es importante decir que ante esta situación, ayer se llevó a cabo un Consejo de Seguridad en Norte de Santander, donde el ministro de Defensa Nacional, Iván Velázquez, anunció el envío de 560 hombres para redoblar la seguridad en Tibú, norte de Santander, región del Catatumbo. Hoy en la mañana el ministro de Defensa también habló sobre las medidas que se tomaron en esta región. 10 pelotones con 360 hombres asignados al departamento, que además se reforzará la Policía Judicial y el grupo antiextorsión El Gaula, porque uno de los fenómenos que ha tenido gran incremento en el departamento. Es crítica la situación de orden público en Tibú, especialmente en zona del Catatumbo. En otro hecho aislado, 4 tractomulas fueron secuestradas sin saberse quiénes son los responsables de este secuestro, si las disidencias de las FARC o el ELN. Lo que sí se conoce es que los vehículos estaban cargados con aceite de palma. Estos fueron secuestrados en la región del Catatumbo, entre los corregimientos de Campo 2 en Tibú y los corregimientos de Astilleros en Zulia. El gremio de conductores está muy preocupado porque dicen que en este momento están siendo víctimas de múltiples extorsiones. A esta hora de la tarde también les contamos que hace pocos minutos un juez dejó en libertad a la denominada Madame, una proxeneta quien fue capturada en julio del año 2018. Esta persona sería señalada de múltiples reclutamientos de menores de edad entre los 13 y los 17 años, especialmente en la ciudad de Cartagena, donde estas menores eran prostituidas. Según pudo conocer Noticentro 1 CMI, pues esta decisión la tomó un juez justamente en las últimas horas, dándole esta orden de libertad, que sería la número 94 que se lleva a cabo. Es importante tener en cuenta este prontuario de esta mujer, la Madame sexual de Cartagena, cuyo nombre es Liliana del Carmen Campo Puello. Esta había sido
capturada en julio del 2018. En las fotos ustedes pueden ver el momento exacto cuando se dio su captura. Tener en cuenta los delitos: era por inducción a la prostitución con concierto para delinquir agravado. Aún no se conoce por qué el juzgado tomó la decisión de dejarla en libertad. Esta es toda la información desde el centro de Bogotá. Stig Luengas, en Noticentro 1 CMI. Muchas gracias, Stig. La Policía Metropolitana de Cali continúa realizando acciones importantes contra la delincuencia. Valentina Villegas, buenas tardes. ¿Cuáles son los resultados de los últimos operativos? Buenas tardes, Bianca y televidentes. La comuna 15 de la ciudad de Cali es una de las más peligrosas de la capital vallecaucana, por lo que las autoridades continúan realizando operativos contundentes para combatir la delincuencia en este sector de la ciudad. Tras 72 horas de operativos contundentes y mediante 21 allanamientos en la comuna 15 del Vallado en la ciudad de Cali, con el fin de contrarrestar el homicidio, la extorsión y el desplazamiento forzado en estos barrios de la capital del Valle, el grupo antisecuestro y antiextorsión de la Policía Metropolitana de Cali logró importantes resultados. En lo que llevamos hemos tenido como resultado 15 personas capturadas, de esas 10 por orden judicial, 3 menores aprehendidos y uno más que fue capturado en flagrancia. Fue incautado también un arma de juego. Adicional a esto, se incautaron prendas de uso privativo de la fuerza pública y se realizaron obviamente incautaciones de celulares y un radio de comunicaciones. Los allanamientos fueron realizados en los barrios Brisas de Comuneros, Mojica y Manuela Beltrán, en el sector conocido como Haití de la comuna 15. Durante los operativos se logró también la captura de uno de los fugitivos del centro de aislamiento transitorio de San Nicolás el pasado 15 de mayo y de Andrés Luciano Angulo, de 29 años de edad, quien hacía parte del cartel de los más buscados del departamento de Nariño. Y en otras noticias, el pasado 27 de abril, delincuentes ingresaron y hurtaron la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali. Las autoridades ya lograron capturas. La Policía Metropolitana de Cali, a través del desarrollo de la Operación Patria y en articulación con sus especialidades de inteligencia y policía judicial en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró en un tiempo récord de 28 días la captura de algunos de los responsables del hurto a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la ciudad de Cali. Se iniciaron todas estas investigaciones correspondientes, donde gracias al trabajo de 300 horas de video recopiladas en 30 cámaras del sector, añadido a todas las actividades de policía judicial con nuestros drones, con el halcón, se logra realizar la captura de 2 personas que fueron las que ingresaron a la parte interna de esta Oficina de Instrumentos Públicos y cometen este hurto. Los capturados responderían al alias de Radio y Yompi. Adicional a esto, en los últimos días se logró también la imputación de cargos a alias Cholo, otro de los implicados en este caso, quien fue capturado en flagrancia en un hecho delincuencial aislado. Un vehículo fue clave en el esclarecimiento de este caso. Ese vehículo fue importante, como manifestaba, porque de ahí donde hizo el seguimiento y donde queda evidenciado cómo adulteraron los sistemas de identificación de esta placa para que la policía no pudiera ubicarlos. Los delincuentes pretendían hurtar la suma de 360 millones de pesos, producto del pago de derechos de registro y expedición de certificados de tradición y libertad. Sin embargo, solo lograron apoderarse de 6 millones de pesos en efectivo. La recompensa monetaria ofrecida por la alcaldía distrital fue pieza clave para que la ciudadanía suministrara información que permitiera estas capturas. Y cambiamos de tema porque desde la noche de ayer los habitantes y comerciantes del Valle del Cauca ya cuentan nuevamente con el servicio de gas natural. Sin embargo, durante el reabastecimiento de este servicio se presentaron algunos inconvenientes. Hacia las 6 de la tarde de ayer, las estufas eléctricas de los caleños volvieron a archivarse, las boquillas volvieron a encenderse y el principal insumo para la cocina de los habitantes de la capital del Valle del Cauca volvió a ser el gas natural. Sin embargo, las autoridades fueron claras con las medidas de precaución que debían tomarse durante el proceso de gasificación para evitar incidentes, medidas que por muchos no fueron acatadas, provocando varios incendios estructurales en la ciudad, uno de ellos en un reconocido establecimiento comercial. Ocasionada por el gas natural en una panadería en el barrio El Petecuy. En esta panadería, llegamos al lugar con 2 máquinas extintoras, llegamos con un carro tanque y una ambulancia del lugar. Ya las personas han comenzado a controlar el incendio con extintores. Asimismo, se presentaron incendios estructurales en viviendas ocasionados por calentadores de gas y el mal actuar de los caleños durante el restablecimiento del servicio. Por eso tenemos que recordar a las personas que en este momento no han hecho ese trabajo. Primero,
abra la llave que está ocasionada en el contador. Esta llave la vamos a abrir paulatinamente, despacio. Tenemos abiertas las ventanas y las puertas de nuestras casas para que haya una buena ventilación. Durante el transcurso del día, el servicio de gas natural será restablecido en los municipios restantes y es importante que los habitantes de estas localidades obedezcan a las recomendaciones de las autoridades para evitar emergencias. Bianca y televidentes, por el momento esta es toda la información desde el norte de Cali. Valentina Villegas para Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Valentina. Un sepelio que pretendía terminar en una balacera fue frustrado por la policía en un cementerio de Medellín. Lo atípico es que uno de los mariachis contratados para despedir al fallecido tenía varias armas en su poder. Hernán Muñoz con la historia. Buenas tardes. Bianca, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Al estilo de charro mexicano, uno de los músicos tenía en su poder 2 armas de fuego. Al parecer, las 200 personas que asistieron al sepelio tenían la intención de armar varias balaceras al final e incluso hacer tiros al aire una vez se terminara con el sepelio. Aquí está la historia completa. Este es el icónico Museo Cementerio San Pedro de Medellín. Un particular sepelio al que asistieron cerca de 200 personas estuvo bajo la mira de investigadores de la policía, quienes fueron alertados de eventuales disparos al aire. En medio del acto religioso, 3 personas fueron capturadas, entre ellas un mariachi, quien tenía en su poder 2 armas de fuego. Se logra identificar a unas personas y mediante un registro se le logra incautar 4 armas de fuego, 2 revólveres calibre 38 y 2 pistolas calibre 9 milímetros. Agradecer a la comunidad por este llamado a la Policía Nacional. Es una situación que en algunas ocasiones, cuando se presenta este tipo de actividades, las personas empiezan a hacer disparos al aire. El hombre que integraba el equipo de músicos trató de evadir a las autoridades con su perfil y el traje que portaba. Las autoridades revelaron que cerca de 20 policías participaron en el operativo. Nace con una llamada a la línea de emergencia 123 por parte de un ciudadano que pone en conocimiento de este hecho irregular. 2, la inmediatez con que la policía en el sector actúa de manera oportuna para llegar al lugar, registrar a las personas y lograr la incautación de estas armas de fuego. Son las actividades que se logra prevenir disparos. La policía también confirmó la captura de 7 personas vinculadas a extorsiones, secuestro express y el llamado paseo millonario. Cambiamos de tema y le hacemos seguimiento a la tragedia que hoy enluta a una familia en el municipio de San Luis, Antioquia. A las 3 de la tarde será el sepelio de los 2 niños que fueron atropellados por una mujer que conducía un camión. Recordemos que las autoridades insisten que al parecer se trató de un microsueño. Mientras tanto, los menores sobrevivientes están aquí en Medellín y hablamos con los médicos para que nos entregaran el parte de su estado de salud. En el Hospital General de Medellín permanecen los 2 niños de 6 y 10 años que fueron atropellados por este camión cuando salieron de su casa hacia el colegio. Antonio Cruz, subgerente de la institución médica, entregó detalles de su estado de salud. Fueron recibidos por nuestros médicos del servicio de urgencias, conscientes, estables hemodinámicamente, y se le ordenaron los exámenes respectivos para definir conducta y manejo. Hoy a las 3 de la tarde serán despedidos en San Luis, Antioquia, los primos Jason Ciro de 6 años y Juan Ciro de 13. Al sepelio asistirá el gobernador encargado de Antioquia, Juan Pablo López. Atención, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, destapó una nueva crisis de la empresa de telecomunicaciones Tigo Une. Reveló que le solicitaron una capitalización, de lo contrario, las consecuencias serían fatales. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, reveló que Tigo Une está en cuidados intensivos. Aseguró que el año pasado registró pérdidas cercanas por 500.000 millones de pesos y este año se acercaría al 1.1 billón de pesos. Confirmó además que la empresa pidió una capitalización urgente. Tigo Une, administrada por Millicom, o más bien Millicom, nos ha pedido que le autoricemos una capitalización por 750.000 millones de pesos, 750.000 millones de pesos que obligarían a tomar recursos públicos para entregárselos a Tigo Une. Y aseguró que la empresa hoy tiene 2 caminos. Nos han presentado 2 propuestas: que les demos recursos públicos o que nos diluyamos, es decir, que les entreguemos a 0 costo
una parte, un porcentaje de la propiedad de uno. Todo eso lo advertimos. A mí eso es lo que me da rabia. Y lo digo, me da rabia con sinceridad y mucha rabia. Porque lo dijimos de todas las maneras. Y responsabilizó de la crisis al gobierno departamental, al Consejo de la Ciudad e incluso arremetió contra el periódico El Colombiano. Y de nuevo hago responsable al Consejo de la Ciudad, al Centro Democrático, al Colombiano, a Todos por Medellín, a Proantioquia. Obviamente he dicho a Aníbal Gaviria, por las consecuencias, por lo que está pasando con UNE y por lo que pase con UNE en los próximos días. Calificó como injusto los 4 intentos que ha presentado el gobierno para recuperar la plata o la empresa y le pidió a Mili, con quien administra a Tigo UNE, que entregue un informe de la actual situación financiera. Y Noticentro 1 CMI, en la tarea de informar, está buscando a la compañía, pero también a los concejales. Me despido. Desde la capital de Antioquia, Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. Feliz fin de semana. Muchas gracias, Hernán. En Bogotá capturan a un presunto asesino serial de la comunidad LGBTI. Angélica Arango, buenas tardes. ¿Quién es el detenido? Bianca y televidentes, muy buenas tardes. Empezamos con esta importante información, pues la Policía Metropolitana de Bogotá capturó al presunto asesino serial, quien está vinculado a más de 5 homicidios, todos miembros de la comunidad LGBTIQ+. En el siguiente informe, todos los detalles. Fueron más de 6 meses en medio de una ardua investigación para capturar al presunto responsable de la muerte de 5 personas, todas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+. Este joven fue imputado por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y agravado y alteración y ocultamiento de elementos materiales de prueba y evidencia física. Estamos hablando, según los perfiladores criminales de la Policía Nacional, de presuntamente un homicida serial en la ciudad de Bogotá. Esta persona frecuentaba establecimientos como bares, observaba y seleccionaba a sus víctimas ganando su confianza. Con estas tácticas lograba establecer vínculos, luego el hombre visitaba los lugares de residencia de las víctimas, los intimidaba y los agredía hasta ocasionarles la muerte. Cambiamos de tema porque en medio de la temporada de lluvias, estudiantes de la Universidad Nacional denuncian falta de mantenimiento en las instalaciones de la universidad. Incluso han tenido que estudiar con los pies dentro del agua. Las terribles lluvias no solo están afectando la movilidad en Bogotá. Estudiantes denuncian que dentro de las instalaciones de la Universidad Nacional, por falta de mantenimiento, más de 18 aulas se encuentran inundadas, ocasionando problemas en la calidad académica de los jóvenes. La crisis de infraestructura que vive tanto la Universidad Nacional como las universidades públicas del país, quienes se han visto abandonadas en términos de financiación durante años. ¿Y eso qué genera? Que en momentos, por ejemplo, cuando llueve, las aulas se inundan, los laboratorios se inundan, colecciones invaluables como por ejemplo la expedición botánica que alberga la Universidad Nacional se ven en riesgo porque el edificio de Ciencias Naturales pues se encuentra en un estado muy debilitado. Hay estudiantes incluso que tienen que ver clases en medio de las aguas. Los estudiantes aseguran que hace años, por esta falta de cuidado, se cayó el techo de la Facultad de Derecho en medio de una llovizna. El llamado más importante es que las universidades públicas de nuestro país necesitan más presupuesto. ¿Por qué razón? El presupuesto que se está peleando en este momento es presupuesto de funcionamiento y ahora nosotros tenemos que también reconocer la necesidad del presupuesto de inversión. Nada más nuestra universidad necesita aproximadamente 400.000 millones de pesos en la sede de Bogotá para poder realizar el mantenimiento de infraestructura. Estamos hablando, el anillo vial está todo lleno de huecos, ahí se puede ver. La infraestructura de los techos, podemos ver cómo los techos y nuestras aulas se inundan, están llenos de goteras y pues qué hacemos si se están dañando los mismos equipos de laboratorio. Así que pues necesitamos ese presupuesto, no podemos seguir estudiando en estas condiciones. Algunos estudiantes han tenido problemas de salud por esta situación. Bianca y televidentes, finalizamos con esta información, pues se presentó un atentado sicarial en el barrio Marandú de la localidad de Engativá, cuando un hombre que salía de su hogar fue impactado en múltiples oportunidades con arma de fuego por un sujeto que se movilizaba en bicicleta. Las autoridades aseguraron que el caso está siendo investigado por el grupo élite de la Fiscalía General de la Nación en acompañamiento y apoyo de la Policía Judicial CTI. En este momento se está ofreciendo una recompensa hasta de 10 millones de pesos por información que permita la captura del asesino en bicicleta.
Con esta información me despido. Bianca y televidentes, Angélica María Arango, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Angélica. Al regresar a Noticentro 1 CMI, denuncian reclutamiento de jóvenes en el Magdalena Medio. Seguimos en Noticentro 1 CMI. La Policía Metropolitana de Barranquilla desmanteló 2 ollas de vicio que pertenecerían a la banda criminal Los Costeños. 4 personas fueron capturadas. Jorge Castro con la información. Buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes. Informantes se dieron a conocer a la Policía Metropolitana de Barranquilla la ubicación exacta de estas caletas. Con un trabajo de inteligencia se facilitó llegar hasta el lugar en donde se produjeron las 4 capturas. Fueron 2 diligencias de allanamiento en el barrio La Chinita, en el suroriente de Barranquilla. Según la policía, los capturados se dedicarían al tráfico de estupefacientes y cobro de extorsiones en este sector de la ciudad. Las capturas están alias Brayita, alias Coyote y alias Coche, quienes tenían anotaciones por diferentes delitos y serían dinamizadores del cobro de extorsiones y distribución de estupefacientes. En el procedimiento se logró la incautación de cocaína y marihuana, listas para ser distribuidas. Con estos resultados operativos afectamos las rentas criminales en aproximadamente de 10 millones de pesos. Seguimos trabajando de manera articulada con las autoridades y de la mano de la comunidad. Uno de los capturados, Víctor Enrique Olaya, registra 4 anotaciones por el delito de hurto, una por porte de estupefacientes y una más por porte ilegal de arma de fuego. Tras las capturas, los 4 detenidos fueron conducidos a la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía y serán llevados a audiencias concentradas. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Jorge. En toda una polémica se ha convertido en Cartagena la instalación de un semáforo en la entrada de un conjunto residencial. Tatiana Rodríguez con los detalles. Buenas tardes. Bianca, televidentes, muy buenas tardes. Señalan los residentes que no fueron consultados por parte del distrito para la instalación de este semáforo y que ahora deben esperar para salir y entrar a sus residencias. La instalación de este semáforo por parte del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte a la salida del conjunto residencial Santorini en el sur de la ciudad ha sido tema de discordia. Una sorpresa, porque es extraño ver un semáforo al ingreso de una copropiedad. O sea, no soy experto en temas de movilidad o en temas de señalizaciones de semaforización, pero para mí es extraño. De hecho, se ha convertido en un tema de burla en redes sociales porque se establece como una colombianada. Y realmente para nosotros es una sorpresa teniendo en cuenta que el distrito nunca nos avisó ni socializó este semáforo con la comunidad. Señalan los residentes que en ningún momento fueron consultados para dicha instalación. Definitivamente una locura. O sea que la gente ahí tiene que, el semáforo es para controlar a las personas, para controlar la entrada de las personas a la urbanización. Eso, aquí lo que tiene que haber es una rotonda o algo, o buscarse otra cosa, pero la planeación estuvo muy mal. Que te levantes tú y afuera de tu casa está un semáforo esperándote, entonces tienes que esperar el tráfico, tienes que esperar que todos pasen, es una locura, y más si no te avisan, si no te dicen nada, eso pues pone bravo a cualquier persona. El tránsito por su parte informó que la instalación se hizo con la finalidad de mejorar la seguridad vial y la movilidad en este punto crítico que maneja más de 3.000 vehículos en las horas de máxima demanda. Más el Departamento de Tránsito y Transporte que se hizo todo un estudio previo antes. Por ahora es todo desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Muchas gracias, Tatiana. En el Magdalena Medio denuncian reclutamiento de jóvenes por parte de grupos armados. Ana Mercedes Ariza con los detalles. Buenas tardes. Hola compañeros televidentes, muy buenas tardes. Yo los saludo desde el corregimiento Puerto Olaya, municipio de Cimitarra, Magdalena Medio, santanderiano. Hemos venido aquí para conocer estas denuncias que usted señala y son muy graves los hechos que se estarían dando aquí. Se dice que hay menores que están siendo utilizados para el microtráfico y muchos de ellos asesinados y lanzados al río Magdalena. Ellos cogen a otros jóvenes de otras bandas, los torturan, los matan, inclusive les han abierto hasta el estómago y les echan piedras y los encuentran en el río Magdalena. Entre ellos mismos se están asesinando y es doloroso decirlo que estos grupos, la mayoría los integran son niños
de 12 años, 13 años, 14 años, 15 años. Hubo en una operación que pudimos realizar un niño de 11 años en estos grupos ya delincuenciales. Extorsiones, asesinatos, atentados y zozobra que hoy viven poblaciones del Magdalena Medio, producto del uso de menores por parte de 19 bandas que desde Antioquia llegaron para tomar el control territorial. El alto crecimiento de la delincuencia en la zona del Magdalena Medio, un incremento de más del 300%. Nosotros como municipio de Cimitarra denunciamos la situación que estaba sucediendo aquí en Puerto Olaya. Las horas del descanso al frente de los estudiantes han torturado gente, eso sí es verdad, pero los mismos peleas entre las bandas o personas que por la vía nacional van y por robarle la moto los torturan y les pegan y los niños les toca ser víctimas de eso. Incluso se han enfrentado a balaceras al pie de la institución y en horas de clase. La Defensoría del Pueblo aseguró que desde el 2019 denunció el hecho y cada día se complica más con una ausencia y silencio del bienestar familiar. Le hacemos un llamado muy respetuoso al ICBF para que se haga presente y para que en el marco de sus competencias tome las medidas necesarias que permitan atender a estos menores. A partir de la próxima semana, 24/7, Policía, Ejército y Armada patrullarán las zonas en disputa que lidera desde la cárcel del Pedregal en Antioquia, alias Yorman, por lo que también exigen su traslado a otro centro de máxima seguridad. Para garantizar la tranquilidad de nuestra población civil, garantizar que nuestros niños vuelvan a las aulas de clase y que también le garanticemos la vida y la tranquilidad a nuestros docentes que han sido amenazados, que hoy están recibiendo extorsiones. También solicitan al gobierno el envío de 2.000 uniformados al Magdalena Medio que garanticen el retorno a clase de todos los profesores que han sido amenazados y la normalidad en el comercio afectado por las extorsiones. Y a partir de la otra semana, todos los niños deberán volver a clases aquí. No se permitirá más la amenaza de estos grupos delincuenciales ni para profesores, ni para alumnos, ni tampoco la extorsión a los comerciantes de estas localidades. Habrá fuerte control de Ejército y Policía, así como también de la Armada. Eso es todo por el momento desde el Magdalena Medio, con la cámara de Antonio Campillo para Noticentro 1. CMI informó Ana Mercedes Ariza. Feliz tarde para todos. Muchas gracias, Ana Mercedes. En Bucaramanga, una mujer denuncia que un mal procedimiento afectó la mano de su bebé. Hicieron la radiografía. Según la madre de la bebé de 4 meses, su hija fue remitida desde el hospital de Lebrija a la clínica Foscal en Florida Blanca, donde le practicarían varias terapias de nebulización por una afección respiratoria. Y fue justo terminando el procedimiento cuando a la enfermera se le pasó el corte con la tijera. La enfermera se acercó a retirarle la aguja, para cambiarle lo del espadadrapo, y en esos momentos ella utilizó las tijeras. Esas tijeras no le cortaban, utilizó otras. Y en ese momento ella no percató y le cortó el dedito a la niña. Entre el susto y las disculpas, la bebé fue llevada nuevamente a urgencias y según la madre, el concepto médico fue... Vino el cirujano, le hicieron radiografía, él dijo que posiblemente tocaba hacerle una cirugía para reconstruirle el dedito a la niña y le hicieron la radiografía, no me dieron información de cómo había salido, sino que eso se lo pasaban directamente al cirujano. Después de 2 días de permanecer hospitalizada, la sorpresa de la madre fue mayor cuando le dijeron que ya no la operaban, porque por ser una bebé, el dedo le volvió a crecer. Al momento, la respuesta del centro clínico es que el caso está en investigación y no habrá pronunciamiento oficial. La bebé fue dada de alta y sus padres decidieron buscar ayuda legal para que le solucionen y corrijan con cirugía el daño causado al dedo de su bebé. Rusia amenazó a Ucrania y Occidente con el lanzamiento de un ataque nuclear preventivo si Kiev sigue recibiendo armas de sus aliados. La amenaza nuclear en el mundo ha vuelto a salir a escena tras las últimas declaraciones de Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia. En declaraciones a la prensa, Medvedev advirtió que su país lanzará un ataque nuclear preventivo en caso de que Ucrania reciba armas nucleares, una posibilidad que Medvedev no ha descartado. Hay leyes de la guerra que son irreversibles. Si se entregan armas nucleares, sería necesario llevar a cabo un ataque preventivo. Agregó que los países de la OTAN amplían los tipos de armamentos que envían a Ucrania y que al régimen de Kiev probablemente le darán aviones F-16 y quizás armas nucleares. Pero eso significará que sobre ellos caerán misiles con cargas nucleares. Las declaraciones del exmandatario se producen después de que este jueves el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, anunciará el comienzo del traslado de armas nucleares tácticas rusas al territorio de su país vecino de Ucrania.
Rusia bombardeó una clínica en la ciudad de Dnipro, en Ucrania, dejando al menos 2 muertos y 23 heridos. Un ataque ruso con misiles destrozó una clínica en el sureste ucraniano, donde según el presidente del país, Volodymyr Zelensky, todos los equipos de rescate se encuentran retirando los escombros de la estructura para llegar a las personas aún atrapadas. Además, resaltó que bajo los restos puede haber más muertos tras las 2 víctimas confirmadas. El mandatario también deploró el ataque ruso, calificándolo como una ofensiva contra todo lo humano y lo honesto. Por su parte, las Fuerzas Armadas de Ucrania lograron destruir al menos una decena de misiles de crucero y 23 drones rusos a lo largo de toda la noche. Las autoridades ucranianas también informaron sobre la interceptación de varios ataques contra Kiev, la capital del país, donde cayeron alrededor de 17 misiles y 31 drones que tenían el objetivo de chocar contra infraestructuras críticas y militares del país. Revelan la macabra carta de la madre de Brian Laundrie encontrada en su mochila. La madre de Brian, el hombre que mató a su prometida Gabby Petito y más tarde se suicidó en 2021, escribió a su hijo diciéndole que le ayudaría a deshacerse de un cuerpo o a hornear un pastel con una lima adentro para ayudarlo en la cárcel. La mujer afirma haber escrito esa carta antes del viaje de la pareja, aunque la familia de Petito cuestiona esas afirmaciones. Un pasajero abrió la puerta de emergencia de un avión en pleno vuelo. Algunas personas a bordo del avión Airbus A321 de Asia Airlines que aterrizaba en Corea del Sur intentaron detener a la persona, quien pudo abrir parcialmente la puerta. Esto provocó una ráfaga de aire dentro de la cabina que hirió levemente a 12 personas. La persona fue detenida por la policía del aeropuerto bajo sospecha de violar la ley de seguridad de la aviación. El hecho está aún bajo investigación. Un tribunal brasileño condenó en segunda instancia al expresidente Jair Bolsonaro a pagar una indemnización de cerca de $10.000 por su acoso recurrente y daño moral a los periodistas. En la acusación contra el líder ultraderechista, que enfrenta diversos procesos judiciales desde que culminó su mandato el pasado 31 de diciembre, se le señala de haber incurrido en prácticas de asedio contra todos los comunicadores cuyo honor e imagen había afectado con sus continuas descalificaciones al trabajo de la prensa profesional. Aquí Noticentro 1 CMI, a continuación la lista de Eric y a las 8 de la noche una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.